Tenemos a Lorena Piacuadió y a Gonzalo Gumbau de Trenes Argentinos Carga, junto a la gente de Concentrix Catalyst. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Gumbau, soy gerente de operaciones de Concentrix Catalyst. Me acompaña hoy Lorena Piacuadió, que es la jefa de aplicaciones de Belgrano Cargas. Venimos a contarles un poco, la charla es acerca de nuestra experiencia implementando una conversión de SAP SC 6.0 a S4. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata. Somos Concentrix. Me parece que me está faltando el... ¿De quién se quedó? Para pasarle el slide, por favor. Bueno, les cuento, Concentrix Catalyst es una compañía del grupo... Gracias, Lore. Del grupo Concentrix. Somos una empresa dedicada a la transformación digital. Tenemos una presencia global en más de 70 países. Tenemos oficinas alrededor del mundo. Concentrix se dedica a la experiencia del usuario. Somos el 6º empleador mundial. Tenemos más de 400 empleados alrededor del mundo. Y tenemos una fuerte presencia acá en Latinoamérica. Damos servicios de SAP desde Argentina. Tenemos oficinas en Córdoba y también en México y Estados Unidos. Y en India. Para no aburrirlos un poco, somos partner desde el año 2005. Tenemos certificaciones, somos canal VAR y además de partner de servicios. Tenemos certificaciones, como decían, del PCOE, de SuccessFactors, Concur, tenemos certificaciones ISO, ofrecemos todas las soluciones del portfolio de SAP completas. Y bueno, tenemos más de 120 consultores. Dale, si te querés sentar. Vamos charlando un poco del proyecto. ¿Tapo? ¿Ven ahí? ¿Estamos bien? Bueno, ahora Lore les va a contar un poco, vamos a hacer una breve introducción, les va a contar un poco de qué se trata, qué es Trenes Argentinos Carga, y vamos a ir entrando en detalle y a vivir la experiencia y contarles y poder transmitir la experiencia de un proyecto de conversión. Bueno, Gracias, buenos Lore. días, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada les queríamos contar un poco, entonces, Trenes Argentinas Carga, es la línea obviamente de carga de trenes, tiene 3 líneas, la línea San Martín, la línea Belgrano y la línea Urquiza. En 2023 se consolidó como el principal operador ferroviario y el 35% de la participación del mercado ferroviario de cargas. Bueno, algunos datos para que podemos aportar. Bueno, los kilómetros operativos, o sea, las vías son 9.100 kilómetros, las locomotoras disponibles 175, bueno, vagones disponibles 8.329, o sea, esto es el material rodante con el que contamos para tener dimensión más que nada de todo lo que lleva el mantenimiento y el trabajo más operativo de la empresa. Bueno, los tipos de carga que tenemos y 4.600 trabajadores. Bueno, les contamos un poco, nosotros empezamos, contanos un poco desde cuándo usan SAP más o menos. Nosotros tenemos SAP desde 2013. Si bien había antes otra empresa que después se unificaron que también contaba con SAP, lo que fue Belgrano Cargas adoptó, digamos, SAP en ese momento. Bueno, les contamos un poco, ahí están viendo en pantalla, pero es una empresa mediana grande que tiene alrededor de 325 usuarios del sistema. ¿Querés contar un poco de los módulos? Sí, contamos con FI, CO, FM, SDM, MQM, PM, bueno, toda la parte de HR, HCM y PO. El proyecto de conversión más o menos nos llevó alrededor de 6 meses, con un trabajo previo de, como contaban anteriormente, de apoyar y acompañar a BCIL en el trabajo del business case, en conseguir un poco lo que era el presupuesto y todo un trabajo previo que fuimos trabajando un poco
en común, un poco el equipo conformado, tanto por Trenes Argentinos y nosotros, era un equipo, bueno, estuvimos obviamente nosotros en la gestión. Lorena fue quien se encargó de llevar la gestión del proyecto y nosotros desde Concentrix apoyamos con todo el equipo funcional. Tenemos alrededor de 14 funcionales. 14 funcionales, además teníamos también todo el equipo ABAP, el equipo de PIPO, seguridad, un punto bastante importante también que tuvimos que tener en cuenta. El equipo de infra compartido, pero bueno, nosotros obviamente teníamos que disponer de eso. Y teníamos una cantidad de usuarios claves enorme, sí, importantísima, más de 30 usuarios claves en el proyecto. Obviamente utilizamos la metodología SAP Activate y bueno, y ahí tuvimos que en el trabajo previo empezar a elegir, ¿no? Entre qué proyecto queríamos hacer, qué tipo de proyecto, qué estrategia íbamos a desarrollar. Entonces llegó la hora de, digamos, de definir si utilizamos un proyecto Greenfield o un proyecto Brownfield. No voy a spoilear, va a venir otro partner a contarle un poco los detalles de qué es el tipo de cada proyecto, pero básicamente un proyecto Brownfield es convertir, ¿sí?, nuestro SAP SC actual con una migración técnica y después una ejecución de las pruebas. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus beneficios y sus riesgos. Y el proyecto Greenfield es partiendo de un SC, pero arrancando la implementación desde cero. Un poco, Lore, si te acordás, si nos querés compartir con la audiencia cuáles fueron, digamos, los motivos que nos llevaron a elegir un proyecto Brownfield antes que un proyecto de Greenfield. ¿Te acordás un poco? Sí, lo primero que necesitábamos era mejorar la experiencia de usuario y acercar un poco más al sistema, o sea, como mejorar la usabilidad, digamos, la adopción del sistema en todas las áreas. Eso era como lo principal que necesitábamos o que requeríamos. Poder sacarnos Excel de encima, o sea, conseguir que sea una sola herramienta, o sea, una sola base de información realmente para tomar todas las decisiones estratégicas y que fuera, de vuelta, una sola fuente de información, pero para todas las áreas. O sea, que no hubiera diferencia en esto de que, bueno, cada uno tenía su número de lo que necesitaba. También, como vieron, a tener una empresa de disponibilidad geográfica muy amplia, también nos interesaba mucho la parte de descentralizar, ¿no? Aparte de poder empoderar a los usuarios y a las bases, ¿no? Tienen una cantidad de bases desparramadas por el país bastante grande. Bueno, nosotros, como les contaba, elegimos un proyecto Brownfield. Y bueno, una de las principales razones por las que lo elegimos a la hora de elegir la estrategia era, por ejemplo, ¿te acordás respecto de mantener el histórico? Exacto. Tuvimos que buscar ciertas condiciones a la hora de plantear un proyecto de implementación de conversión. Tal cual, para nosotros conservar el histórico, o sea, no era un proyecto que podíamos empezar desde inicio, sino que teníamos que mantener el histórico y tenemos muchas interfaces, de sistemas que realmente son como también core, porque bueno, no sé, todo lo que tiene que ver con el trayecto de la carga, por ejemplo, se lleva en otro sistema. Entonces, para nosotros era fundamental poder conservar todas esas interfaces y obviamente, bueno, afectar lo menos posible lo que sería la funcionalidad, digamos, de la empresa en sí. Así que se decidió, bueno, por esta forma, digamos, de implementar y así reducir un montón los tiempos. Realmente uno, digamos, de los focos era tratar que los usuarios finales fueran afectados lo menos posible en la operación, entonces los involucramos, obviamente sabían del proyecto, pero su carga mayor de trabajo, digamos, fue a la hora de hacer las pruebas. Entonces primero abarcamos todas las pruebas con el equipo de los consultores y después recién ahí sí nos fuimos a testear tanto datos como bueno, escenarios de punta a punta, pero realmente notamos, lo pudimos hacer en 6 meses, o sea, se disminuyó mucho si bien el involucramiento de los usuarios finales estaba, no consumimos tanto de su tiempo. Sí, me hiciste acordar un poco, hablando de las etapas del proyecto y que ustedes se le están poniendo a ver,
todo esto que comenta Lore ocurrió en la previa, ¿no? Al momento de poder armar el kickoff, a la hora de poder identificar los usuarios claves de cada uno de los negocios. Y bueno, empezando a hablar un poco de la etapa técnica, ya metiéndonos en el proyecto de conversión, les cuento que utilizamos la metodología SAP Activate y lo primero que hicimos en el momento, a la hora de arrancar una fue armar un prototipo. Un prototipo es llevarnos una copia de producción y realizarle la conversión. En ese prototipo que armamos, fuimos haciendo ciertas actividades claves para poder garantizar. Dentro de eso hubo un trabajo muy en conjunto respecto a lo que es la conversión de la unificación, ¿no? De proveedores y clientes en Business Partner. Sí, además de eso nos ayudó mucho el Readiness Check. O sea, fue como un punto clave para ver, bueno, ¿cuáles son los cambios más importantes que tenemos que afrontar? O sea, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué va a ser, o sea, qué va a ser esto? ¿Qué va a ser este cambio que tenemos que atravesar, digamos? Y ahí empezar a dimensionar la arquitectura. Fue un tema importante. Después también, bueno, los equipos de trabajo. O sea, teníamos el equipo de consultores para hacer la implementación, pero también teníamos que seguir dando soporte y mantenimiento al día a día. O sea, sabemos que todo lo que tiene que ver con HR no para, no se frena, todos los requerimientos legales, tal cual, tenían que seguir funcionando. Si bien obviamente tratamos de reducir a lo legal o a lo más urgente, pero teníamos que contar con un equipo de consultores para hacer el mantenimiento también. Así que sí, eso fue como un punto clave para ver dónde estamos parados y planificar. Buenísimo, me acuerdo que tomamos el prototipo y pudimos hacer una simulación de lo que sería la conversión de proveedores y clientes, que es una tarea que se hace previa a la conversión. Entonces, es un trabajo bastante complejo, que requiere data cleansing. Después empezamos a sopesar un poco en la estrategia lo que nos decía, ¿no? Empezar a traer a los usuarios claves y empezar a pensar en las pruebas, ¿no? En los scripts de prueba. Hicimos más de 500. Más de 500 scripts de prueba, por lo cual había que hacer un trabajo en paralelo, donde el equipo técnico va avanzando en la conversión. Lorena y el equipo de usuarios les llevó un esfuerzo enorme dimensionar y poder armar los talleres para generar los scripts de prueba, que no es ni más ni menos que probar la operación, ¿no? Y garantizar los procesos críticos de la compañía. Por ejemplo, los de la carga y la liquidación. Sí, tal cual. También este prototipo, lo que nos sirvió mucho es a revisar todo lo que tiene que ver con nuestros zetas, nuestras interfaces, o sea, cosas que nosotros teníamos muy en cuenta, ver qué cambiaba, las tablas nuevas de SAP. Bueno, todo este proceso, digamos, como que nos sirvió para dimensionar esa parte. En la parte de pruebas, entonces sí, lo de los BP fue creo que uno de los puntos que más tuvimos que ponernos de acuerdo, bastantes reuniones con los usuarios. Aprovechamos también para limpiar, o sea, es como que es el proceso de mudanza. Tal cual, que uno aprovecha como para, bueno, limpiar y ponerse de acuerdo. Obviamente ahí sí hubo bastante interacción con los usuarios. Pero fue muy válido. Lo mismo que te decía para todo lo que tiene que ver con los zetas, o sea, tomamos ciertas estrategias de revisar, bueno, cuáles eran los que por ahí hacía más tiempo que no se utilizaban. Sí, pues hicimos un corte, ¿no? Creo que 2 años. Sí. Analizamos los que no se usaban hace 2 años, había un montón de zetas que la idea era limpiarnos y no llevárselos tal cual a la conversión, y solo revisamos los que usábamos el último año. Exacto, sí, había zetas realmente que ni los usuarios sabían que existían. O sea, ese es el momento como para aprovechar y limpiar. Bueno, si querés vamos hablando un poco de la etapa de realización, ¿no? Donde realmente empezamos ya les contamos que hicimos un prototipo, después ese prototipo se convirtió, abajo van a ver, se convirtió en desarrollo y en calidad. El equipo de proyecto fue el encargado de hacer las pruebas. Hicimos las pruebas de la conversión después del prototipo, lo hicimos en desarrollo. Hicimos lo que se conocen como las smoke test, que es el barrido transaccional de los principales procesos de negocio para garantizar
que el sistema esté en las condiciones y, como dijo Lorena, llevarnos un listado de el readiness check y la simplification list, donde realmente SAP entrega un reporte súper detallado a nivel de código, a nivel de objetos, a nivel de funcionalidad, de cuál es la funcionalidad que se va a ver afectada o que deja de funcionar, cuál es la funcionalidad nueva, cuáles son las transacciones que van a tener dejarse de usar, por cuáles son las nuevas, el listado de aplicaciones Fiori, las nuevas funcionalidades que hay. Bueno, hicimos como un barrido grande. Claro. Sí. Perdóname, Gonza, pero este prototipo, como para llevarlo más a qué hicimos realmente, o sea, fue la copia de producción a un ambiente de desarrollo, y ahí fue hacer como directamente simular toda la implementación de todo lo que requieren las notas, demás, y ver, bueno, en dónde estamos parados. O sea, cuáles van a ser los puntos críticos y empezar, entre comillas, a jugar con el sistema nuevo. ¿Te acordás si tuvimos algún desafío así como importante para la hora de ahí cuando empezamos el proyecto? Con los BP. Sí, quizás eso. El tema de BP fue como un punto. Primero, por todo el tema de limpiar los datos, de que si teníamos clientes y proveedores al mismo tiempo, no sé, quizás no estaba en la misma dirección. O sea, desde cosas así como tan básicas, bueno, unificar esos criterios. Y después algo que nos encontramos también a nivel de pruebas era nosotros teníamos desarrollos para el envío de mail, de todo lo que tenía que ver con facturación, con órdenes de pago y demás. Y bueno, y eso tuvo que haber ahí un toque ABAP como para poder corregirlo y volver a funcionar. Sí. Bueno, ya les contamos un poco lo que hicimos en la parte de desarrollo, en la parte de calidad. Y bueno, y se venía llegando el momento en donde estábamos empezando a pensar y visualizando el momento de hacerlo en producción, para lo cual tuvimos que pensar un montón de cosas, porque bueno, BCL tiene algunas características así importantes. Sí, trabajamos 24/7, los 365 días del año, así que encontrar el hueco, obviamente los trenes transportan sí o sí, así que bueno, teníamos que ver cómo hacíamos con todos nuestros otros sistemas también que estaban involucrados, para nosotros poder hacer un pequeño freeze. Aprovechamos ahí un fin de semana largo y la verdad que fue súper satisfactorio porque hasta hemos reducido, digamos, el tiempo que estimábamos. La cuestión también, para complementar, planificamos con mucho tiempo de anticipación la fecha del Go Live, porque tenía que calzar justamente lo que es el momento donde la operación de la compañía no frenaba, tenía que ser la ventana suficiente para poder tener un blackout que no afecte procesos como la liquidación de sueldo. Entonces buscamos un fin de semana largo que nos permitía tomarnos el fin de semana y tener un día más de blackout. Creo que les podemos contar que, llegado a esa etapa, también hicimos algo súper clave de la metodología, que nos indica que es a realizar una mock. Una mock es básicamente es una simulación, es un ensayo donde realmente ejecutás la conversión exacta que vas a hacer en producción. Eso te da ciertos beneficios y te ayuda, por ejemplo, que parte de ese trabajo que haces, por ejemplo, la configuración de la base de datos, no la tenés que volver a hacer al momento de la conversión. Entonces, hoy 15 días antes ejecutás la conversión y eso nos sirvió para tomar los tiempos. Sí, adelantar un montón de tareas. Cronometrar los tiempos que nos iba a llevar para ver si el fin de semana efectivamente nos iba a alcanzar y si teníamos algún imponderable, ver cuáles eran los escenarios que podíamos tener. Como dijo Lore, adelantar parte de la tarea que no tenés que volver a hacer. Y la simulación en sí misma, o sea, la simulación de lo que iba a hacer la salida en vivo. Sí. Así que, bueno, contanos un poco acerca de fin de semana largo. De cómo fue
de ese fin de semana largo, de la simulación, cómo planificamos algo con operaciones, al momento del go, Sí. contar un poco eso de ese fin de semana, ¿no? Porque Sí. Ese fin de semana, bueno, empezamos el viernes, pero el viernes se trabajó normalmente, sí hicimos el freeze, bueno, obviamente coordinar con las distintas áreas, con operaciones, esto que les decía de los distintos sistemas e infraestructura, ¿no? O sea, estuvo bastante involucrado para toda esta tarea. Obviamente el equipo de consultores haciendo todas las tareas que se podían adelantar dentro del MOOC y bueno, y empezamos. Sí, empezamos, por suerte, y gracias a Dios, nos liberamos el sistema medio día antes de lo que teníamos planificado, por lo cual ese lunes del feriado pudimos empezar a transaccionar dentro del sistema y empezamos a hacer las primeras pruebas. Sí, ya el domingo habíamos terminado de migrar, o sea, habíamos, obviamente todo ese parate que tuvimos a nivel SAP tuvo que después ser migrado. Fuimos habilitando jobs manualmente para hacerlo más controlado. O sea, esa sí, parte... por 48 horas corrimos los jobs manualmente. También tuvimos que traernos toda la información del blackout, porque obviamente Claro. la empresa siguió, o la operación siguió, entonces todo ese tiempo que paramos tuvimos que restablecer todos los datos y de todos los otros sistemas, alimentar, no sé, por ejemplo, te digo, pero las fichadas que habían ocurrido durante ese fin de semana que se habían parado y bueno, y las cargas, las interfaces. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con el despacho de los trenes, bueno, la movilidad, o sea, la parte también de los que entraron a talleres, órdenes de PM, hay todo ahí mucho de operación que tuvimos que digamos, invertir ese tiempo como para poder actualizar el sistema y que fuera como que nada hubiera pasado. Ya cuando llegamos al domingo y me decían, no, ya está. Y yo como que viniendo del mundo de la consultoría decía, ay, que me puede estar faltando en este momento. Pero por suerte, la verdad que fue mucho más satisfactorio de lo que esperamos. O sea, la verdad es que no encontramos mayores contratiempos, no se dispararon los tickets en el Go Live. O sea, obviamente lleva un cambio, o sea, adaptarse a Fiori, que también, o sea, si bien ya lo veníamos usando, pero más que nada para la liberación de órdenes de compra y Solpet, ahora es mucho más lo que lo usamos. Hablaban en las presentaciones anteriores de finanzas, ahí también se ve bastante como, digamos, el cambio en algunas transacciones y demás, por ahí es lo que está más involucrado. Pero podemos decir que se animen, que se animen al cambio. O sea, que salió exitosa la conversión. Y el mayor beneficio, o sea, uno de los beneficios que por ahí más notorios, lo tuvimos en estas transacciones que nombrábamos por ahí Z o en los reportes Z, que había algunos que no podíamos sacar o decomisar, y realmente el tiempo de ejecución mejoró muchísimo. O sea, eran reportes que a veces nos llegaron hasta tirar el sistema y de repente ahora notamos realmente el cambio ahí. O sea, creo que ese fue como el objetivo, o sea, uno, ¿no? Pero el objetivo cumplido en lo que es como la funcionalidad en sí, que por ahí no se ve como si se ve Fiori y demás, que sí ayuda un montón a la experiencia de usuario, pero por el lado de atrás se ve mucho cómo reforzamos en la parte de esa. Bueno, muchas gracias, Lorena. A ustedes por la invitación. Agradecer a ustedes, a SUC por la oportunidad, y no sé si quieren hacernos alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Cómo no? ¿Ustedes fueron a RISE? Nosotros fuimos on-premise, pero por una cuestión de seguridad. O sea, por cuestiones de ministerio necesitamos estar on-premise. Sí. El tema de los CESA, que creo que tienen un montón, ¿cómo manejaron eso? O sea, ¿qué se hace? ¿Se transforman? ¿Se programan? ¿Se adaptan? Sí, a ver, sí y no. La verdad, te puedo decir que la mayoría no se vieron afectados. Si tuviera así como que dar algún consejo, es ver bien a nivel de tablas. Algunas tablas cambian, pero de vuelta,
tuvimos suerte o no se vieron afectados. Y bueno, y sí, por ahí algunas business functions, hubo algunas cosas que sí cambiaron a nivel ABAP, pero la verdad que fue bastante transparente. En ese momento, básicamente, lo que se hizo respecto a los Z es buscar un cleansing de lo que no se utilizaba, después se analizó lo que se utilizaba y de los que se utilizaban, SAP, digamos, en la Simplification Lead ya te dice qué tablas o qué exit o qué cosas tenés que ir a mirar, se corre un SPAU. Entonces hay un trabajo ABAP que, digamos, o parte del código que queda obsoleto porque no hay funciones. Entonces se hace una revisión, pero tenés dónde ir a mirar. No es que tenés que ir y analizar tus 400 zetas. No vas a analizar los 400 zetas. Vas a hacer un recorte y vas a analizar aquellos que sabés que tienen algún impacto. Y obviamente, parte, como dijo Lorena, nos encontramos con un inconveniente a la hora de cuando migramos los clientes respecto al envío del mail. Bueno, ahí sí tuvimos que ir, meter un poco de código, había un exit que no había funcionado, pero en general, como dijo, no tuvimos unos impactos muy, muy grandes. Sí, por ahí no me acuerdo si lo mencioné, pero el tema de seguridad es un tema que también es importante prestarle atención, más que nada por Fiori, o sea, cambia un poco el esquema en catálogos y demás, o sea, no es una migración por ahí tan directa y está bueno como mirarlo. Sí. Comentaste que tuvieron más de 500 scripts de prueba. Sí. ¿Fueron manuales o fueron una herramienta de automatización para eso? ¿Un Solman, algo que ustedes tenían y lo que utilizaron? Teníamos Solman, pero la verdad que fueron bastante manuales. O sea, la verdad que los hicimos manuales. Se aperturó bastante por la cantidad de usuarios porque los quisimos hacer de punta a punta. Entonces, bueno, fue importante ahí la coordinación de quién empieza y demás. Pero sí, o sea, de esos 500 scripts, los dividimos, digamos, en 2 tandas. Los primeros los barrieron todos los consultores y después sí fuimos a los usuarios finales. Pero bueno, son muchos módulos, o sea, la verdad que HR, o sea, creo que tenemos todos uno, sí. Hasta QM, o sea, la verdad que era bastante para probar, no saltaron de vuelta, la verdad no saltaron bastantes cosas importantes que te puedo decir que fueron como los puntos claves. Sí, bueno, aprender estas cosas nuevas por ahí en FI, no sé, recuerdo bancos, por ejemplo, que la creación de bancos hay que hacer una parte ahora en Fiori. Por ahí cosas así que, bueno, que cambiaba a nivel proceso y prestarle mucha atención a los BP. También se trabajó mucho desde el kickoff, se puso, nosotros sabíamos que parte de los factores claves de la conversión iban a ser las pruebas. O sea, obviamente lo importante es la conversión y el esfuerzo técnico que te lleva y lo que tenés que sopesar siguiendo la metodología, pero sabíamos que, digamos, el éxito dependía de probar la consistencia del sistema para no encontrarnos en producción con inconvenientes. Entonces, desde un primer momento del kickoff, Lorena ya se encargó de que se generen esos talleres para poder generar los scripts. No es que los gestionaron solos, tuvimos que acompañarlos para que generen los scripts en talleres. Y como dijo Lorena, había que arrancar, ¿viste? Porque no se puede hacer una factura sin un pedido. Entonces hubo que armar cronológicamente cómo lo iban a hacer y obviamente llevarlos en tandas, porque la virtualidad de pospandemia... Eso nos olvidamos de parar de decir, que justo implementamos en 2022, entonces estábamos como en una época todavía de algo remoto, el equipo de consultores estaba remoto y si bien... Obviamente uno piensa, no sé, en otra época yo lo hubiese pensado imposible una implementación de ese estilo y sin embargo nos ayudó un montón a reducir los tiempos porque de repente en la agenda tenía 4 reuniones en paralelo en el mismo horario y bueno, apoyándome obviamente en el equipo porque era imposible presenciar todas, pero sí redujimos el tiempo. Es verdad que suenan 500 scripts, suenan un montón, pero pudimos hacerlo, creo que nos habían llevado 2 o 3 semanas. 3 semanas y una después de corrección. O sea, era sí el foco del proyecto. O sea, nos olvidamos por ahí de la parte de relevamiento y todo eso. O sea, como que esa parte de alguna forma la obviamos. Sí, o sea, sí hay un trabajo, digamos, interno desde sistemas para ayudar y dar soporte a los consultores, pero no involucrando al usuario final.
y después sí en la parte de pruebas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí. Como comentamos, hicimos un trabajo previo que nos llevó más o menos 2 o 3 meses, pero el trabajo técnico de conversión nos llevó 6 meses.